El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los que sufren. Hola, hola, bienvenidos a todos. Hoy en Conversemos con Dios estaremos hablando de un tema bastante interesante, una interrogante específica que se titula ¿qué más puedo hacer? ¿Alguna vez te han cuestionado sobre algo o alguna habilidad que tú eres capaz de desempeñar correctamente y te sientes en todos los ámbitos dispuesto a hacerla? Pues hoy vamos a descubrir cómo esa perspectiva de nuestras vidas puede cambiar ese concepto que hemos tenido. Y así que quédate con nosotros y disfrutemos de este tema. Bien, como decíamos hace un momento, hoy vamos a estudiar un tema bastante interesante que trae como título una interrogante, una pregunta, y es ¿qué más puedo hacer? Así que para eso tenemos acá a Lili, mi persona Darcy Rey, Lili que nos va a estar ayudando en el repaso de lección de esta semana. Así que en el versículo de memoria que se encuentra en San Juan 18:37, el mismo Pilato le hizo esta interrogante, y esta interrogante se trata del mismo Dios, el mismo Jesús. Dice, ¿qué más puedo hacer? Y Pilatos la dijo en otras palabras, ¿eres tú rey? Como cuestionando las habilidades de Dios, el poder majestuoso de Dios, los atributos de Dios. Lili, ¿qué nos puedes decir tú acerca de esto? Hay una historia bastante interesante en la introducción de la lección que nos da a entender un poquito de qué se trata esta interrogante. Sí, en nuestra introducción nos habla de una historia muy interesante. Nos comenta de una historia, la historia nos comenta de un niño que era huérfano, que lo adoptaron unas personas en la época medieval que se llamaba Denis. En esta historia nos relata que el rey de esta época mandó a traer a los papás de este niño porque ellos estaban enfermos, muchas personas estaban enfermando en aquella época. Entonces Denis se cuestionaba y tuvo rencor en su corazón del por qué le habían quitado a sus papás, pero después de un tiempo él se enteró de la verdadera razón del por qué le habían arrebatado a sus papás en esa época, y la razón era porque el rey quería evitar que otras personas sanas se enfermaran de peste negra. Entonces es ahí donde este niño llamado Denis comprendió que realmente no había sido un acto de mala fe o de mala forma, sino que el rey había obrado de manera buena para salvar a su pueblo o por amor a su pueblo. Exactamente. Entonces, es decir que el hecho de haberse enterado de la verdad tal cual era liberó a Denis del odio que sentía hacia aquel rey. La lección de esta semana nos dice que hoy en día muchas personas ven a Dios como Denis veía a aquel rey. Y es que nosotros nos preguntamos día a día por qué tanta maldad en nuestra actualidad, por qué a personas buenas le pasan cosas malas, por qué todo este misterio del pecado, sus consecuencias, enfermedades, problemas, dificultades, y diariamente cuestionamos a Dios. Pero fíjense que cuando nos inmiscuimos en lo que enseña la Biblia con respecto a este tema, nos damos cuenta de que no es Dios el que ha provocado todas estas cosas, sino alguien en específico que se le ha permitido de alguna manera ejercer el poder que da el pecado para dañar, destruir. Y este personaje es Satanás. Lili, ¿cómo se conoce a Satanás o cómo menciona la lección que tiene varios nombres esta persona? A Satanás se menciona como el engañador del mundo entero, como el calumniador y acusador de Dios, y el gobernante usurpador del mundo.
o archiengañador. Imagínense todos los, bueno, no son atributos, en realidad son como que características que definen este personaje agresor en contra de nosotros. Él se le ha permitido hacer todas estas cosas y por eso es que nosotros hoy sufrimos las consecuencias del pecado, porque es un poder que no proviene de Dios, sino proviene del mismo pecado que nosotros, en el cual caímos todos nosotros. Pero fíjense que Satanás, como lo dice aquí, nos acusa diariamente, nos señala, nos engaña, pero para todo esto Dios tiene una respuesta y es lo que habla la lección del día lunes con respecto, bueno, el título es el que es justo y justifica, y es que en los libros de Romanos, específicamente el capítulo 3 y el capítulo 5, Dios le da como una bofetada a Satanás, porque cuando las personas vienen haciéndose esta pregunta es porque Satanás pone en su corazón y en sus mentes el hecho de pensar mal en contra de Dios, que es lo que el diablo quiere principalmente, destruir la imagen perfecta de Dios. Y fíjense lo que dice Romanos, el versículo 8 del capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, que estos dos versículos y en realidad el capítulo completo le dan una bofetada a Satanás, porque Dios, a pesar de que permite que haya consecuencias del pecado en nuestras vidas, Él nos da su gracia, Él extiende su amor y su misericordia. Y hay algo que Dios hizo, Lili, que la lección nos muestra esta semana, que Dios utilizó como un medio perfecto para enseñarnos que nos ama, que Él nos cuida perfectamente y que se preocupa por cada uno de nosotros, aún así nos acontezcan cosas malas. ¿Qué fue eso que hizo el Padre en favor a nosotros? Mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y las Escrituras nos dicen que aunque enseñan que Satanás es archiengañador, calumniador, también nos enseñan que Jesús, a pesar de de todas estas características que tiene Satanás, a pesar de todo eso, venció a Satanás en todos los sentidos. Exactamente, mire, y la historia de la redención provee abundantes evidencias de que podemos confiar plenamente en que Dios siempre obra para que lo bueno finalmente ocurra en favor de todos los implicados. Es decir, Lili, tú que nos escuchas, mi persona, estamos involucrados en toda esta maqueta, pudiéramos decirle, la consecuencia del pecado, el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y mientras vivamos en esta tierra vamos a sufrir esas consecuencias. Sin embargo, tenemos la clara afirmación de parte de Dios de que Él, por medio de su Hijo amado Cristo Jesús, nos ama plenamente, de que su amor es totalmente perfecto y de que todos los engaños de Satanás no tienen ningún poder ni ninguna relevancia en contra de lo que el Señor ha demostrado. Más adelante, la lección del día martes y la del día miércoles, diría yo primera parte y segunda parte, porque nos hablan acerca de la misma historia, la misma parábola, y la comienza el profeta Isaías en el capítulo 5, donde nos menciona acerca de un viñedo. ¿Qué más o menos entendiste de esta parte referente al tema que estamos hablando, Lili? Nos menciona que aparentemente la historia del viñedo es cuando se siembran uvas y realmente había impedimentos para que esto no funcionara. Entonces, en nuestra vida real es lo mismo. Si nosotros no tomamos alguna decisión que sea correcta, obviamente va a haber una consecuencia. Entonces, debemos de seguir firmemente los mandamientos de Dios para que todo salga bien. Exactamente, y fíjense que si lo llevamos a un plano literal, aquel viñedo que el profeta Isaías habla del amado, ¿no? El amado es el dueño del viñedo, pero también se relaciona que él mismo es el viñedo. Es decir, él mismo ha preparado, como decía Lili, preparó todo el terreno para que todo saliera bien, para que todo se pudiera dar el mejor fruto, que es la uva, y pudiera tener algo perfecto. Pero a la final, a pesar de que él hizo todos los esfuerzos para que saliera la uva perfecta, ¿qué fue lo que salió? Dice que escoria, salió la uva silvestre, que realmente es como algo podrido, algo lo peor. O sea, la uva se dañó, esta cosecha se dañó por completo. Es decir, si lo llevamos al plano espiritual de nuestros días, Dios hasta el momento, hasta nuestra actualidad, ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para que nuestro bienestar sea una realidad.
pero aún no se ha como que finiquitado completamente el hecho de que nosotros podamos alcanzar completamente la plenitud de la santidad, del cuidado de Dios, porque aún vivimos en este conflicto entre el bien y el mal, y Satanás aún tiene ese poder del cual hablamos, que le otorga el pecado para hacernos daño. Sin embargo, hay algo que la Biblia es clara en enseñarnos, Lili, y es que Satanás no puede ir más allá de los límites que Dios le ha puesto. Y es por eso que nosotros, los hijos de Dios, cuando nos tomamos de la mano de Dios, cuando ejercemos la fe, la oración y la confianza en Dios, nada ni nadie nos puede alcanzar. Más adelante, en la parte 2 del viñedo, Jesús sigue resaltando esta historia. Y comienza diciendo que el dueño del viñedo dejó encargado a una persona o rentó su viñedo, y él quería con el tiempo recibir la cosecha. Sin embargo, él le tocó salir de viaje, se fue y envió a 2 siervos a averiguar qué pasaba con su viñedo para que pudiera llevarle una muestra de cómo estaba aquel viñedo. Sin embargo, la historia nos dice que los dueños, los encargados del viñedo, los asesinaron, mataron a estas 2 personas, y el dueño del viñedo, viendo que no había llegado respuesta y que ya era la segunda vez que mandaba a pedir como quien dice un informe, ¿no? Le podíamos decir, del viñedo, mandó a su propio hijo, pensando que lo iban a respetar y seguramente él iba a traer información acerca de lo que estaba pasando en el viñedo. Sin embargo, ¿qué hicieron aquellos dos labradores del viñedo, cuidadores? Lo mataron, no les importó, pensando en que como él era el hijo del dueño, iba a recibir la herencia, y ellos, asesinando al hijo, se iban a quedar absolutamente con todo. ¿Qué simbolismo hace esto con la realidad de nuestros días, Lili? Que Dios nos ama tanto que dio a su hijo unigénito, como dice el versículo, ¿no? Que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Fíjense que el dueño del viñedo mandó a su propio hijo. ¿Qué hizo Dios? Como dice Lili, mandó a su propio hijo para que viniera y muriese en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Qué más ha hecho Dios? ¿Qué más nosotros esperamos que haga Dios con todas las demostraciones de amor que hace en nuestras vidas? A pesar de que existe el pecado, de que existen las consecuencias del pecado, nosotros, yo, Lili, tú que nos ves en pantalla, puedes ver las obras de Dios actuando en nuestras vidas, su amor, su misericordia. A pesar de tanto maldad, nosotros gozamos de la plenitud de saber de que tenemos un Dios maravilloso en nuestra vida, y que pese a las consecuencias de todo lo que pueda pasar, Dios nunca se aleja de nosotros, sino que al contrario, extiende su mano misericordiosa y nos da de su plenitud. Al final de la lección, la parte del día jueves y el día viernes nos habla acerca de la vindicación del nombre de Dios. ¿Qué quiere decir esta parte, Lili? ¿Qué realmente entendiste de la palabra vindicación? Como demostración de Dios hacia nosotros, que Dios va a demostrar lo que Él ha hecho realmente con su testificación o con las obras que él ha dejado, ¿no? Exactamente, mira, yo subrayé por aquí una parte interesante que dice: en última instancia, Dios resulta vindicado en la cruz, y a través de todo el plan de redención en el juicio previo al advenimiento, Dios es vindicado ante el universo. Y esto es algo interesante porque nosotros muchas veces pensamos que somos los únicos que vivimos en este universo, y la realidad es que no. Cuando estudiamos a profundidad la Biblia nos damos cuenta que somos una pequeña minoría en un universo gigantesco, y que es necesario que Dios vindique su nombre, demostrando que es un Dios de amor y de misericordia, un Dios justo también. Y esto es permitiéndole al enemigo que ejerza su autoridad hasta donde se le ha dado, para que todos vean que Dios, a pesar de que ha sido bueno y todo, y le extendió su amor y su misericordia también a Satanás para que se arrepintiera, él no quiso. Y justo en la cruz del Calvario, Satanás perdió todas las oportunidades que tenía de acercarse nuevamente a Dios. Él prefirió seguir el camino del mal y seguir haciéndonos daño a nosotros, la hermosa creación de Dios. Así que en todo el proceso de la redención, el único objetivo ha sido vindicar el nombre de Dios, vivificar, reconstruir la imagen de Dios, y al final de todo el conflicto cósmico entre el bien y el mal, el nombre de Dios será exaltado y se demostrará con autoridad de que Dios es un Dios de ¿qué, Lili? De amor y de justicia, porque no deja de ejercer su amor
y su justicia a la vez. Así que mi querida familia, qué estudio tan hermoso hemos podido aprender este día. ¿Qué te deja como enseñanza, Lili, lo que hemos entendido el día de hoy? Que Dios nos ama tanto que puede dar cualquier cosa y hacer cualquier cosa por nosotros. Pero hay una enseñanza, que nosotros debemos de poner toda nuestra fe y esperanza para que las cosas puedan darse por añadidura. Exactamente. Okay. Sí, Lili, y hay algo más que quisiera compartir con ustedes ya para finalizar, y es que todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Qué buena noticia, de verdad. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación, y los misterios de la gracia nos serán revelados por fin. Imagínense qué bonito podrá ser preguntarle al Señor cara a cara: oye, Señor, ¿por qué me aconteció esto aquel día? ¿Por qué tuve aquel accidente que me dejó inválido? ¿Por qué me pasó aquella tragedia que me hizo sufrir tanto? ¿Por qué perdí a mi hijo? ¿Por qué se separó mi hogar? ¿Por qué pasó todas estas cosas? ¿Por qué perdí a mi esposo? ¿Por qué me perdí a mi familia? El Señor Jesús nos las va a aclarar todas, y vas a ver y te vas a dar cuenta de que todo fue con un propósito específico. Bueno, querida familia, esto fue un programa más de Conversemos con Dios, que queremos seguir hablando, pero ya el tiempo es limitado, así que nos vemos la próxima semana en un programa más. Que el Señor les bendiga grandemente.